Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Pérez de Santiago. Soy licenciada en psicología con especialidad en el área clínica y el día de hoy me encuentro en este Facebook Live por parte de la firma ABC Precios de Transferencia, compartiendo con ustedes el tema Home Office en tiempos de pandemia. Si bien sabemos que el trabajar desde nuestros hogares hoy en día es una realidad, y en la mayoría de los casos esto se debió a causa de lo que estamos viviendo como sociedad, causando en nosotros, en cada uno de nosotros, implicaciones psicosociales, tanto positivas como negativas, mismas que se ven implícitas en nuestras actividades. Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarla en la bandeja de comentarios y proporcionarnos su email o contactarnos vía inbox. Podemos dar inicio. ¿Okay? Bueno, el home office en tiempos de pandemia y sus implicaciones psicosociales. Para poder dar inicio con este tema, primero es importante que tengamos en cuenta la diferenciación del término entre home office y teletrabajo. Si bien el teletrabajo es una actividad laboral que se realiza en cualquier sitio, incluyendo el hogar. En cambio, la diferencia que tiene el home office es que este se realiza exclusivamente en el hogar. A lo largo de esta presentación, yo estaré hablando de home office como de teletrabajo y me estaré refiriendo a los dos como similares, como el trabajo desde casa. El home office, o como muchas empresas lo llaman, teletrabajo, pues es la modalidad laboral que nos permite realizar actividades profesionales vía remota sin presencia física. En su mayoría, pues es con el apoyo del Internet y en muchos de los casos con las llamadas tecnologías de la información. Si bien el teletrabajo no es un trabajo independiente, sino es realizado, pues, como ya lo dijimos, desde nuestro domicilio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los colaboradores o las personas que llegan a utilizarlo deben gozar de igual manera que las personas que no lo utilizan o que bien trabajan desde un espacio físico dentro de una oficina. Estos gozos deben de ser tanto como remuneración, como capacitación, formación y seguridad social y acceso a mejores oportunidades laborales, es decir, crecimiento laborales, ser beneficiarios de capacitación laboral, como ya lo mencionaba, de tener un contrato y cuestiones de esta índole. Como si se elaborara pues desde el lugar de trabajo habitual, que es desde oficina o desde un medio físico. Si bien a lo largo pues de esta presentación veremos las implicaciones que se han dado desde antes de la pandemia, durante la pandemia y posibles implicaciones que se puedan dar después de la pandemia. Si bien el teletrabajo o el home office era usado por algunas de las empresas que tenían giros comerciales y se les permitía el trabajo vía remota. Es decir, no para todas las empresas es bien, está bien realizar esta modalidad de trabajo porque no a todas les funciona. Además de ser una opción para eficientar costos y reducir salarios, ya que algunas personas o algunas empresas recurrían al outsourcing o a terciación para realizar estas actividades. Evitaba mucho pago de prestaciones, aguinaldos y servicios médicos de los trabajadores el estar realizando home office antes de la pandemia. Según la investigación de teletrabajo en América Latina, realizada por 5G Américas, en el 2018 México tenía a 2.5 millones de personas trabajando desde su casa. Era el segundo país en la región en este ranking.
el cual encabeza Brasil con 12 millones de empleados en esa modalidad. Actualmente, al menos el 85% de los mexicanos realizan home office. Esto es decir, se triplicó la cifra y la mayoría de las personas a consecuencia del COVID-19 optaron por trabajar desde casa. Muy pocas organizaciones estaban preparadas suficientemente para mudar su operación a la modalidad de teletrabajo. Si bien se tenía en cuenta que durante esta modalidad de trabajo, anteriormente a esto, los contratos eran diferentes. Se podía contratar a las personas permanentemente por proyectos o por horas. Muchas personas optaban por la modalidad de teletrabajo o de home office por esta situación que les permitía tener otros ingresos de otros trabajos para poder solventar sus gastos económicos. Muchas empresas no tenían tan en cuenta como hasta ahora que había factores de riesgo psicosociales que podían implementarse debido al estar trabajando desde el hogar y bien al estar igual trabajando desde la oficina o desde el medio en el que estaba trabajando. Durante la pandemia, pues se vieron implicados tanto beneficios como oportunidades, así como cosas negativas durante este tiempo a causa del home office y también de lo que esto implicaba la pandemia, ¿no? Anteriormente, los beneficios que se podían percibir del home office eran pues horarios flexibles, que hasta el momento pues se siguen manteniendo. El trabajar desde cualquier lugar, esto permite que el trabajador, el empleado, esté en un lugar establecido de trabajo en el cual se sienta cómodo y que él mismo elija. No hay que desplazarse hacia el trabajo, es otro tema, otro beneficio que encuentran el trabajar desde casa, el no estarse trasladando, el ahorrar tiempo y también dinero en ese sentido del traslado hacia el trabajo, hacia el lugar de trabajo. Pasar más tiempo en convivencia con la familia. Muchas personas vieron que a causa o el beneficio que trae consigo el home office es pasar mucho tiempo con la familia, más para las personas que tienen hijos, que están casados y que a lo mejor anteriormente no podían convivir tanto tiempo con su familia, ahora lo ven como un beneficio de poder pasar más tiempo. El trabajar desde pues las comodidades del hogar, que es un poquito a lo que ya comentaba, el tener un espacio para ti en tu misma casa y sentirte tú parte de ese lugar, ¿no? Sentirte cómodo, sentirte bien al realizar tus actividades, el trabajar desde las comodidades, desde el estar sentado, desde el estar en la sala o desde el estar en cualquier lugar de tu casa donde tú te sientas cómodo. Y considerarse como una persona más productiva en el sentido, este beneficio, pues, tanto es bueno para los trabajadores como también para el empleador o para las empresas, porque pues obviamente esto se ve impermeado en los resultados que se den como empresa, ¿no? Como obstáculos para implementar el home office en casa, en este medio de actividades laborales, como obstáculos encontramos el cambiar la cultura de trabajo tradicional. Si bien los seres humanos nos cuesta ceder a los cambios por temor a que algo malo suceda, muchos tenemos rutinas que no es muy difícil modificar, más si han estado mucho tiempo con nosotros. Es decir,
somos personas, estamos inermes al cambio, pero en muchas de las ocasiones cuando este cambio tiene que ser con cuestiones laborales en las cuales tú ya estás acostumbrado a una rutina, es muy difícil cambiarla. El cambiar el trabajo tradicional puede costarle a muchos, tanto en muchas cuestiones, tanto de concentración, de productividad, de cambios en realidad de cuestiones también tanto personales como pues en el área de trabajo y en el área social de convivir con los compañeros de trabajo. Otro obstáculo para implementar el home office en algunas de las empresas pues ha sido la privacidad. Puede interpretarse pues de dos maneras, ¿no? La primera en relación con la privacidad de la persona, en donde las cuestiones del hogar se ven implícitas en cuestiones del trabajo. Es decir, se mezclan en muchos de los casos las cuestiones personales con las cuestiones laborales. Y privacidad también me refiero a la cuestión de privacidad de la empresa. Es decir, muchas empresas tienen que tienen un lineamientos en donde abarcan diferentes tipos de quizás negociaciones, que toman documentación que es importante y que debe de ser privada y no debe de salir de la empresa. En ese sentido puede verse afectado esta situación por el implementar el home office en casa. Otro obstáculo es el temor al impacto negativo en los resultados del negocio. El temor a no realizar bien tu trabajo, no por no sentirte apoyado, supervisado por algún jefe o en cuestión de equipo, o ayudado o sentirte apoyado o ayudado en lo que tú requieras. Muchas personas consideran que desde el día que empezaron a trabajar desde casa, consideran que les cuesta un poquito más de trabajo realizar sus actividades diarias porque no tienen a un otro con el cual se puedan apoyar y puedan decir o tomar decisiones de algún tema o de algún trabajo que se haga en conjunto. El siguiente obstáculo que se pueda dar por implementar el home office es la seguridad de la información, que es un poquito en relación a lo que ya hablaba de la privacidad. Existen empresas, por ejemplo, los bancos, que no permiten que la información salga del área de trabajo, es decir, no llevarse nada a casa, por temor al mal uso de la información, que ya les comentaba. Todo esto por cuestiones de seguridad laboral, tanto de los clientes como de los mismos empleados. Este punto ha sido y seguirá siendo un obstáculo muy importante. Y aunque algunas empresas, por cuestiones de la emergencia de COVID, tuvieron que acceder de manera casi obligatoria a tomar esta medida, otras más no la pudieron realizar por esta razón, ¿no? Por no querer hacer mal uso de esta información. Otro punto es la falta de entendimiento de los beneficios del trabajo flexible, es decir, muchas personas, en lugar de considerar como beneficioso el trabajar desde casa, para muchas se les ha costado trabajo y consideran que no es pertinente, al menos en su área de trabajo, el estar trabajando desde su hogar, ya que pues puede haber diferentes distractores exteriores que pudieran evitar la concentración y el poder realizar su trabajo al 100%. Otro tema es el requerimiento de la tecnología. En la mayoría de las empresas el confinamiento los tomó por sorpresa. Pensaron que esto no sucedería o que sucedería en un tiempo determinado y que pasaría rápido y que nuestra realidad tomaría cambios. En muchos de los casos, empresas que contaban con equipo de tecnologías de la comunicación tuvieron que realizar actualizaciones para poder seguir laborando desde casa. Tuvieron que cambiar desde equipos de cómputo, de escritorio, por equipos portátiles
hasta pues incluso algunos tener que utilizar programas que a lo mejor no se utilizaban anteriormente para poder estar en comunicación, como lo son las plataformas virtuales, y poder tener una comunicación vía conferencia, vía videoconferencia, llamadas, y muchos de nosotros nunca habíamos utilizado pues algunas de ellos. La edad y otros factores como la familiaridad, y del uso de la tecnología fueron un impedimento para muchos el llevar el home office de una manera adecuada. Esto pudo causar en muchos de los casos pérdida de tiempo y pérdida de a lo mejor de algunos ingresos por cuestiones de que se retrasaban los procesos de trabajo, por estar a lo mejor en capacitación a personas que no sabían utilizar estos medios de tecnología. Las consecuencias o efectos negativos que trae consigo el home office, bueno, como tal, ha habido una baja de productividad de trabajo de los empleados. Esto preocupa a los empleadores porque bien no entregan como tal resultados que ellos quieren. Esto puede afectar incluso en las cuestiones numéricas o económicas que pudiera tener la empresa. Si bien sabemos, muchas empresas incluso se tuvieron que despedir a personal, y bien la productividad se la tuvieron que dejar a las personas que se quedaron, ¿no? Entonces esto incrementó la productividad para ellos, pero hubo una baja en cuestiones de ellos en realizarla, ¿no? Otra de las consecuencias o efectos negativos que trajo consigo el home office fue la reducción en la concentración de los empleados, que ya les comentaba, por todos los medios externos que hay en cuestiones tanto de ruidos como de a lo mejor tener hijos en casa puede ser una desconcentración en lo que se realiza, y otras cuestiones adversas a lo que nosotros estamos acostumbrados habitualmente en la oficina. Esto tuvo que cambiar totalmente en cuestiones del hogar. Otra consecuencia fue el mantener la cultura de la empresa, que ya les comentaba, nos costó mucho trabajo para muchos adaptarnos al trabajar desde casa, porque a lo mejor en algunos de los casos nuestro trabajo no necesitaba ser adaptado para trabajar desde home office, es decir, no todos los trabajos son adaptables para esta modalidad, y en muchos de estos casos fue que les costó trabajo mantener este ritmo de trabajo que ya llevaban anteriormente. Otra consecuencia es el impacto del desarrollo profesional. En este punto es muy importante recalcar el poco interés que muchas personas, muchos empleados han tenido en cuanto a su trabajo, por el temor a un no desarrollo profesional. Es decir, ellos consideran que por el estar trabajando desde el hogar, no tienen derecho a un incremento en el desarrollo de su trabajo, es decir, a oportunidades de crecimiento laboral, de obtener un mejor puesto o un mejor salario, o cuestiones de esa índole que impactan en su desarrollo, ¿no? Y que impactan también en lo que ellos realizan y en lo que ellos están dispuestos a hacer por la empresa, a cambio del que también haya una remuneración para ellos. Bueno, otra de las consecuencias que se ha tenido en relación a esto es la sobrecarga de trabajo. Como ya les decía, en muchas de las empresas tuvieron que recortar personal, y pues a causa de esto al personal que se tuvo ahí, que se mantuvo, se les sobrecargó de trabajo, y pues muchos se sintieron como demasiado presionados en el sentido de que incluso trabajaban más horas de las habituales.
hubo una pérdida de cohesión en equipos de trabajo, es decir, la poca convivencia social laboral les pegó muy duro porque las personas consideraban a parte de su equipo de trabajo como un equipo tanto de personas con las que se sentían en confianza porque las tenían físicamente, como en confianza de realizar un trabajo íntegro, ¿no? Y esta pérdida de relación social, personal, física, tuvo consigo que a lo mejor ya no hubiera tanta cohesión entre los miembros del equipo de trabajo habitualmente. Los horarios laborales. Trabajar más de lo habitual en una casa. Esto pues creo que para muchos les pasó, incluso para muchos jefes, para muchos empleados, les pasó que tuvieron que trabajar más tiempo en casa que lo que estaban trabajando en oficina. Hablamos de un 70% de los trabajadores que considera que trabaja más bajo esta modalidad por la poca comprensión de los jefes. Es decir, quienes ellos mencionan que los jefes consideran a las personas o a los empleados disponibles el tiempo completo a los trabajadores por estar en su casa. Muchos comentan que incluso han trabajado entre 9 y 12 horas diarias, incluso más, porque pues los jefes consideran que como están en casa las personas, ellos pueden contestar a toda hora, ¿no? Las 24 horas del día. Y esto pues ha afectado el rendimiento también laboral de los empleados. En cuanto al rendimiento laboral, también tiene que ver pues con la carga laboral, como ya les decía, así como el horario laboral, la cual ha ido pues en aumento en conjunto con otras situaciones que tienen como los trabajadores. Puede generarse también por cuestiones exteriores como el ruido, la iluminación y todo aquello que afecte la salud física, pero también la salud mental de las personas. Todo lo que están viviendo las personas en cuanto de manera personal también puede afectar el rendimiento laboral. Y creo que es la principal causa. Otra causa o consecuencia de efectos del home office, efectos negativos, es el estrés laboral, que es una de las principales consecuencias de los factores de riesgo psicoemocionales, como lo son las ya mencionadas rendimiento laboral, carga de trabajo excesivo, así como jornadas excesivas de trabajo en cuestiones de horarios, el desequilibrio entre familia y trabajo, es decir, poner más prioridad a uno que a otro, el liderazgo nulo o negativo, es decir, que las personas que están a cargo de los empleados no vean o no exista una relación entre ellos y los empleados sientan que no están apoyándolos en cuestiones laborales, en cuestiones del seguimiento del trabajo. Otra de las consecuencias o efectos negativos que trae consigo el home office son crisis de ansiedad. Actualmente, debido a este confinamiento, ha habido un aumento en las crisis de ansiedad de las personas, aún más en personas que viven solas, que viven en un contexto en donde a lo mejor no tienen familia, no tienen esposa, hijos, y están completamente solas. Hay un aumento en estas personas. Muchas de las cuestiones ya mencionadas pues son una causa de ello, además del encierro causado por el COVID, ya que tienen más tiempo consigo mismos y de prestarse atención un poquito más en sus sentimientos, en lo que ellos tienen dentro, y esto puede causar las crisis de ansiedad como tal. El estar pensando en lo que podría pasar, en lo que está llevando todo esto, en lo que está
pasando en su ambiente tanto personal como familiar, así como de trabajo. Por último, pues los procesos de duelo o los microduelos. El tema de los duelos creo que es un tema un poco difícil de platicar con las personas y más con los trabajadores. Actualmente, si bien los procesos de duelos en algunas o en muchas personas se tienen que dar de manera, se le tiene que dar un tiempo para que ese proceso de duelo se lleve a cabo. En la actualidad, con todo esto de la pandemia, esos procesos se han quedado como en pausa, ¿no? Y es por eso que se han visto, más que un proceso de duelo, microduelos. Es decir, muchas pérdidas al mismo tiempo o pérdidas en consecuencia en un tiempo muy, muy limitado o determinado. Si bien me refiero a pérdidas no tanto de familia o también de familiares, como por ejemplo muertes de compañeros, a lo mejor también en el ámbito laboral, muertes de algún familiar, pero también me refiero a pérdidas tanto físicas como emocionales o materiales. Por ejemplo, muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron bienes, muchos perdieron relaciones en el sentido de que rompieron relación tanto con parejas o con amigos por todo esto que se está dando del confinamiento, del poder ya no ver a esa otra persona, también es una pérdida y que ha tenido muchas consecuencias, como lo ya mencionado, y en un punto específico, mucho en el estrés y en las crisis de ansiedad que esto conlleva. Bueno, ahora les daremos recomendaciones para cuidar la salud mental y mantener un entorno psicoemocional estable. Estas recomendaciones van desde las personales hasta incluso desde a nivel empresa o nivel organización, para que podamos llevar a cabo durante esta pandemia y también incluso después de ella, ¿no? El primero, pues es fácil, ¿no? La confianza, mantener la confianza entre tus trabajadores, así como la transmisión de la importancia que les das como parte fundamental de tu empresa. Las personas son lo más importante que tenemos nosotros como empresa, porque son ellos quienes sacan adelante toda la chamba. Entonces, creo que tenerles confianza del estar trabajando desde su casa, creo que es una cuestión muy importante y primordial para que el home office pueda tener resultados mucho mayores en cuestiones tanto laborales como también personales. El optimizar horarios laborales, es decir, establecer horarios laborales que se respeten. Esto a consecuencia de lo ya mencionado, de que consideran los trabajadores que están trabajando un poquito más que lo habitual. Establecer horarios laborales que se respeten, tanto que respeten ellos, pero que también respeten ustedes como empleadores. Adecuar un lugar de trabajo alejado de interrupciones externas. Creo que esta es una recomendación que muchos han dado, que ya se ha hecho. El adecuar un lugar de trabajo alejado de interrupciones en tu hogar, encontrar un espacio en tu hogar que tú sientas como tuyo y que nadie te moleste, ¿no? Creo que ahí sería más fácil encontrar un lugar para personas que viven solas, pero sería más recomendable para personas que viven con otras personas en un mismo lugar. Entonces, eso es muy importante. Establecer horarios de actividades. Esto no solo a nivel laboral, sino también personal. Realizar o tú crear actividades que a lo mejor nunca has realizado o dejaste de realizar por estas razones de la pandemia, como hacer ejercicio, hacer de comer,
y cuestiones o actividades que antes realizabas, que ahora a lo mejor ya no, pero que te pueden servir como externas para poder, para poder despejar la mente y crear nuevas actividades que te puedan ayudar, pues tanto a nivel, más que nada a nivel personal. Establecer pues breaks de entre 15 o 10 minutos entre las horas laborales para tomar un respiro, despejarte y poder regresar a tus actividades normalmente, ¿no? Tratar de mantener relación con personas cercanas a ti, como amigos, familia, conocidos, manteniendo la sana distancia, obviamente. Esto con el fin de mantener una red de apoyo emocional externa. Las personas cercanas o, como ya mencionaba, amigos, familiares, son personas que te pueden ayudar a sobrellevar cualquier crisis psicoemocional. Son, por así decirlo, la primer red de apoyo en la que tú en la que puedes tener confianza de poder sostenerte y poder, poder no sentirte tan abrumado con todo esto que está pasando y poder incluso contar con ellos para lo que sea y que ellos también puedan contar contigo. Existen otras redes de apoyo, obviamente, pero esas son cuestiones con personas o con profesionales que a lo mejor tú dices, a lo mejor no lo necesito tanto, pero pudiera ser también otra opción. Generar proyectos nuevos de procesos de trabajo, es decir, estos proyectos en donde las personas puedan generar otros procesos de trabajo diferentes a los que ya se están establecidos y que ayuden a implementarse y que tengan pues una adecuada manera de trabajar con compañeros de trabajo de manera equitativa, evitando pues la carga de trabajo extra para todos, ¿no? El estar en constante comunicación con las personas también es algo muy importante para que se puedan generar nuevos proyectos de trabajo y pues avanzar, ¿no? Mantener una constante comunicación entre trabajadores y empleadores a través de llamadas, videoconferencias, etcétera. Es decir, lo que ya decía, estar en constante comunicación entre compañeros de trabajo, jefes y trabajadores en general, estar en constante comunicación. Atención de la salud mental de los trabajadores, implementando pues talleres grupales, seguimiento de aspectos psicoemocionales que estén pasando, como el estrés laboral, que ya se los comentaba, la pérdida de seres queridos, pérdida de otras cuestiones, crisis emocionales. Y bueno, como tal, existen algunas líneas de ayuda psicológicas gratuitas y de manera privada que ayudan a la contención en crisis para las consecuencias emocionales que causan el confinamiento. Esta atención de salud mental de los trabajadores quizás anteriormente a la pandemia no se tenía tan previsto o no se veía como tan implícito. Ahora creo que es una necesidad que todos tenemos y que se ha visto como más factible porque por la situación en la que estamos viviendo actualmente. Entonces, ahora ya es primordial la atención en la salud mental, pero incluso también en la salud física, ¿no? Bueno, también la realización de valoraciones sobre la necesidad de contar con especialistas de salud y autocuidado dentro de la empresa. Es decir, muchas empresas han optado por tener especialistas en determinadas áreas para que puedan abarcar de manera grupal o de manera individual cuestiones personales, pero también cuestiones pues también de la empresa que tengan que ver o que afecten a los trabajadores, a las personas en sí mismo y que estas personas pues puedan ayudar a tener como
como una mejor vista de lo que se pudiera realizar con ellos y se pudiera apoyarlos en esta cuestión. Si bien muchas empresas lo que han optado es a realizar ayuda psicológica a través de vía telefónica a personas que ellos consideren que están pasando por una situación tanto personal como laboral, que estén incluyendo como las dos, que pudiera afectar lo personal a lo laboral. Y lo están haciendo a través de llamadas, ¿no? De llamadas por medio de esto, a través de igual de entrevistas, de cuestionarios psicométricos, para poder apoyarlos en lo que ellos requieran y puedan, como personas, como trabajadores, seguir con su vida como lo más normal que se puede. Otro punto, otra recomendación que les daría es dar a conocer las políticas del home office a los trabajadores. Es decir, anteriormente no se tenía como tal alguna política de esta modalidad del home office, o las había, pero muy reducidamente. En la actualidad muchas empresas ya lo han optado por realizar. Muchas personas no conocen cómo debiera ser el trabajo en casa. Entonces creo que es importante que ellos conozcan las políticas del trabajo en casa para que lo puedan realizar de la mejor manera. Implementar una constante capacitación entre empleados para su mejor desempeño laboral. El estar trabajando en casa no quiere decir que no se pueda capacitar a los empleados. Al contrario, creo que es algo que se tiene que seguir realizando constantemente para que ellos se sigan sintiendo un poquito más cómodos en su trabajo, más seguros en lo que realizan y que también vean un desarrollo y un crecimiento laboral propio en cada uno de ellos. Si es necesario implementar un software de seguridad para algunas empresas, sería ideal, ya que como ya les comentaba, esto ha sido una cuestión negativa del home office para muchas empresas que no quieren dar mal uso de la información de los clientes. Entonces, el contratar un software de seguridad puede ser una opción para el resguardo de la información importante y confidencialidad de cada empresa, pero que también los trabajadores también se sientan seguros en estar trabajando desde casa. Y bueno, por último, tomar en cuenta como empresa que el recurso más importante para ustedes es el capital humano, las personas, las y los trabajadores, y son ellos a quienes se les debe prestar la mayor atención. Hoy en día aún más por todo lo que nos está rodeando socialmente, por todo esto que nos está pasando como sociedad, poner los ojos principalmente en las personas, en los trabajadores, en el capital humano, como ya decía, y pues esa es como la recomendación más importante, poner los ojos ahí en las personas. Bueno, después de la pandemia, muchos han analizado las posibilidades o las cuestiones que pudieran pasar después de que todo esto pase, ¿no? Después de que ya los casos de personas hayan reducido de contagios, de que después de que ya no haya tanta incertidumbre de lo que pudiera pasar con nosotros, después que incluso de que ya estemos más seguros de que el contagio hacia nosotros y hacia nuestros trabajadores es menor, pues como tal, el 64% de las empresas han entrevistado en muchas investigaciones, mencionan que las empresas han o quieren implementar o consideran implementar el home office y dejarlo como fijo, ¿no? Como ha sido para muchos beneficioso el estar trabajando desde casa. Entonces muchas empresas optan o van a optar por que se mantenga esta modalidad de esa manera. Así como el 98% de los trabajadores les gustaría seguir trabajando desde casa, al menos parcialmente, después de la pandemia. Es decir,
Trabajar quizás no toda la semana desde casa, pero tampoco toda la semana desde oficina. Muchos trabajadores dicen que pues sí, es importante también la convivencia social que tienen con los empleados y por eso es que no quisieran seguir desde casa todo el tiempo, pero que es una opción viable y que consideran que les gustaría mucho continuar así. Bueno, si esto sucede que los trabajadores o que la mayoría de ellos siga con el home office, habría que cambiar pues algunas medidas y requisitos de seguridad para proteger a los trabajadores en cuestiones pues de salud y de diversas cuestiones que beneficien a los trabajadores, pero también a las empresas. Cambiar turnos y alternar equipos de trabajo presenciales, que es un poquito de lo que ya les comentaba. Muchas personas o muchas empresas piensan optar por cambiar turnos o alternar equipos de trabajo. Es decir, esta semana no quiero que todo el personal labore en la oficina, pero a lo mejor sí 5 personas, la siguiente semana otras 5 personas y así sucesivamente para que no haya un regreso como anteriormente se había y que haya un equilibrio entre el trabajar desde casa y trabajar desde oficina. El teletrabajo pues tiene que combinarse con el trabajo presencial para poder aprovechar los beneficios de ambos. Como ya les decía, es como lo más ideal aprovechar tanto los beneficios de trabajar desde tu casa como de trabajar de manera presencial. Es importante permitir que el trabajador elija si quiere o no trabajar desde su casa. Para una buena cantidad de trabajadores, la oficina es una parte esencial de su vida social, que ya les mencionaba. Muchas empresas pues no optan por preguntarles a los trabajadores qué quieren ellos, ¿no? Si trabajar desde su casa o trabajar de manera presencial, sino más bien se les emite la orden de cómo deben de trabajar y ellos la acatan. Pero creo que es importante, por ejemplo, en empresas con personal pequeño, que sí se les permita consultarles cuál es la mejor opción para ellos y poder llegar como a un acuerdo para beneficio de ambos, ¿no? La organización debe permitirle a los trabajadores volver al esquema presencial cuando así lo deseen. Esta es otra opción que se puede implementar después de la pandemia, ya que para muchos trabajadores puede igual sentirse en riesgo, igual de contagio, aunque a lo mejor ya haya pasado como lo peligroso, pero muchos pueden sentirse en esa situación y prefieran seguir manteniéndose trabajando desde su casa. Bueno, el teletrabajo es un beneficio para los colaboradores que muestran su responsabilidad y autonomía para trabajar. Es decir, el teletrabajo no está hecho para todas las personas, solo para aquellas que tienen una responsabilidad y que pueden manejarse individualmente y concentrarse en lo que realizan. No todas las empresas pudieran emplear de por vida el teletrabajo, el home office, pero sería cuestión de analizarlo, de ver quién sí y quién no podría implementarlo y también qué personas pueden hacerlo y qué personas no están aptas para hacerlo. La pandemia pues debe dejar muchas grandes lecciones. Después de que todo esto pase, debe de tener grandes lecciones y creo que sí nos va a dejar muchas lecciones de vida. Y pues la principal, que yo veo como principal dentro de una organización laboral, es la importancia de la salud en el trabajo, tanto física como mental, y la operación de las empresas en cuestiones humanas. Es decir, lo que ya mencioné, el capital humano es lo más importante
Las personas son el recurso más importante que tenemos como empresa y es importante mantenerlo bien, mantenerlo sano, saludable, y es por eso que debemos de dar importancia a la salud tanto física como mental de cada una de las personas. Bueno, pues les agradecemos el haberse conectado el día de hoy con nosotros. Esperamos que haya sido útil esta información. Recuerden que cualquier duda o comentario estaremos en contacto con ustedes. Pueden proporcionarnos su email o contactarnos por nuestras redes sociales. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.